Sesión 6. Recursos prosódicos para una exposición oral. En esta sesión identificaremos cuáles son los recursos prosódicos que se utilizan al participar en una exposición. Además, reflexionaremos sobre su importancia. Características de una buena exposición oral. Eh, para podernos expresar de manera óptima, necesitamos tener las siguientes características. Claridad. La claridad consiste en exponer ideas concretas y definidas, con frases bien construidas y terminología común y al alcance de los destinatarios. La concisión consiste en utilizar las palabras justas, huir de la palabrería. No hay que ser lacónicos, es decir, muy breves. Lacónico se refiere a que algo es muy breve, pero tampoco emboscar al destinatario en una larga oratoria, es decir, no hay que ser tan breves, pero tampoco extendernos tanto. Y aquí es bien importante para lograr la claridad. Si vamos a utilizar un concepto que creamos que no es común o no es conocido por nuestra audiencia, es mejor explicarlo. Coherencia. La coherencia consiste en construir los mensajes de forma lógica, encadenando ordenadamente las ideas y remarcando lo que son hechos objetivos y lo que son opiniones, sean del orador o de otras personas. Es muy importante que dejemos claro cuáles son nuestras opiniones sobre el tema y cuáles son las opiniones de otras personas. De igual forma, hay que darle coherencia no solo a los párrafos y a las oraciones, sino también a los pasos por los que transita nuestra exposición, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Sencillez, tanto en la forma de construir nuestro mensaje como en las palabras empleadas. No hay que hablar con mucha redundancia, hay que hablar de la manera más sencilla, de tal forma que nuestra audiencia pueda entender lo que estamos intentando decirle. Y por último, naturalidad. La naturalidad requiere una expresión viva y espontánea, lo que no implica vulgaridad o descuido. Para lograr una naturalidad es muy importante el manejo del tema de la exposición. Si una persona conoce su tema y además de conocer el tema, eh, lo ensayó una y otra y otra y otra vez, es muy probable que la exposición esté dotada de naturalidad. Ahora sí, ¿cuáles son los recursos prosódicos? ¿Qué elementos, aparte de los que ya vimos, claridad, concesión, eh, sencillez, coherencia, cohesión, necesitamos al exponer? Los recursos prosódicos son los elementos que debes tomar en cuenta al exponer. Tienen que ver con la calidad de la expresión oral. Imaginen que vamos a exponer frente a un auditorio de 50 personas. Es muy importante que aparte de tener sencillez, claridad, haga uso de los siguientes recursos. El primero es la entonación. La entonación es la variación o modulación del tono de voz, aplicando o restando fuerza en ciertas palabras para acompañar su sentido y dar a la exposición diferentes matices. ¿Cómo se va a lograr esta entonación? Mediante la modulación del volumen de la voz, la intensidad con la que se pronuncian algunas palabras y la suavidad de otras. Siempre que yo quiero resaltar una palabra, suelo remarcarla más. Por el contrario, cuando quiero que la audiencia, no sé, se note que hay distracción, bajo la voz con cierto concepto y atraigo la atención. Los forzo a que pongan atención. Ayudarán a transmitir la intención exacta del mensaje en cuanto a pensamientos, sentimientos y emociones. La entonación nos va a permitir también ponerle esa pasión si el tema nos gusta. El ritmo. El ritmo es sumamente importante porque aquí van a entrar en juego diversas variables como la fluidez. ¿Qué tanto soy capaz de pronunciar un discurso sin trabarme?
y las pausas, que son las que me van a permitir respirar, darme seguridad para continuar con el tema. Si hablas muy rápido, tu audiencia puede no entender lo que dices. Al contrario, si lo haces muy despacio, tu audiencia se puede aburrir. Piensen ustedes en los discursos que da Obrador. Lo que está diciendo sí es muy importante, pero se pierde el hilo del discurso debido a que habla demasiado lento y hace demasiadas pausas. Además, para lograr el ritmo, debemos cambiar la velocidad al hablar. No siempre podemos ir rápido, pero tampoco podemos ir siempre lento. Es muy importante que en los puntos más generales vayas rápido y en el momento en que quieras hacer aclaraciones, te detengas y vayas más lento, además de hacer pausas. Esto te ayudará a no tener un tono de voz monótono, es decir, que siempre sea el mismo y que además este pueda cansar o aburrir a tu audiencia. La emotividad. Aquí juega un rol muy importante la capacidad histriónica del hablante. Esto se refiere a la capacidad que tenga el hablante de expresar sus emociones. Eso es histriónico. En cuanto a la emoción que pueda imprimirle a su discurso, que en definitiva no es otra cosa que una interpretación o una actuación. Para darle emotividad a tu discurso es necesario que le pongas muchísimo empeño. La emotividad logrará empatía con el público, es decir, hará que el oyente se involucre desde la emoción con el mensaje. Piensen ustedes las veces que han ido a escuchar a un orador y tanta es la pasión que le pone y tanta es la emotividad que terminas llorando o terminas enojado o terminas riendo. ¿Por qué? Porque contagian esa emoción. La emotividad es cómo el orador puede expresar sus emociones y contagiarlas al público. Hace un año unos compañeros expusieron sobre el bullying y hasta ahí no había, es como un tema muy común. Estaban en el panel de discusión y una chiquita se puso como un testigo de bullying, es decir, no solo testigos, eran testimonios según personales, pero todo era una actuación. Ella buscó testimonios reales de bullying, pero en realidad ella no ha sufrido bullying. Al finalizar la exposición, muchos compañeros de primero se acercaron y me preguntaron si de verdad esta compañera había sufrido bullying y cómo podían ayudarla. Fue tanta la emotividad que le puso a su discurso que nos hizo creer a todos que efectivamente ella había sufrido bullying. El volumen. El volumen de tu voz debe ser adecuado y variado. Si hablas muy quedito, no te escucharán los de atrás, pero si hablas muy fuerte, puede que se distorsione lo que estás diciendo o que en 15 minutos tú ya estés tan cansado de hablar tan fuerte que tengas que bajar la voz a fuerzas. El volumen apropiado viene determinado por las características del recinto, tamaño, altura, acústica, ruidos externos. Si estoy en un lugar abierto, tengo que proyectar la voz hacia arriba o hacia enfrente, de tal forma que todo el público me pueda escuchar. Si estoy en un lugar pequeño, no es necesario que yo suba tanto el volumen y me canse de más. Además, tiene que ver con la cantidad de personas y el tipo de mensaje en sí mismo. No voy a explicar con el mismo volumen un discurso político que un poema. Son distintas formas de discurso, por lo tanto, uno lleva más pasión y más gritos, el otro lleva más melodía. Varía el volumen en alto y bajo, dependiendo del énfasis que quieras dar o lo que estés exponiendo. Si yo estoy hablando de una situación catastrófica en el país, por ejemplo, la caza ilegal de especies, no voy a ponerme a gritar, pero posiblemente sí pueda bajar la voz y darle una emotividad para tratar de concientizar a las personas de por qué es importante proteger a las especies, sobre todo a las en peligro de extinción. Dicción.
La dicción es la correcta pronunciación de las vocales y consonantes en conjunto para lograr la claridad y nitidez de las palabras. Muchas veces nosotros nos comemos vocales o consonantes o le ponemos de más dándole una dicción incorrecta a nuestras palabras. La dicción depende de la apertura de la boca y la posición de la lengua. Bien importante que abras la boca al hablar para que el sonido no se aplaste o salga bien, pero tampoco exageres porque también puede llegar a distorsionarse si abres más la boca de lo que debes. También es importante separar cada palabra de la siguiente. Esto para garantizar la correcta interpretación del mensaje en su totalidad. Separa palabras, separa letras, abre la boca, respira y haz pausas. Es recomendable que el hablante realice ciertos ejercicios de vocalización previos a su discurso para calentar mejillas, para calentar voz, etc. La repetición. La repetición es un recurso muy útil cuando el hablante quiere remarcar una idea y que la misma se fije en el subconsciente de su audiencia. También es muy utilizado en momentos en los que hay señales de fatiga o dispersión del público. Yo veo que el público se distrajo y acabo de explicar una información fundamental para mi exposición. Retomo la información, la repito para que quede claro en aquellos que ya están más cansados y que no la pudieron captar la primera vez. Aclaración o ampliación. Estos son paréntesis verbales que se utilizan para ampliar o explicar mejor una idea. Las ampliaciones en el lenguaje oral deben ser cortas y concisas, de tal manera de poder regresar rápidamente a la idea original sin que el oyente se disperse o se pierda el objetivo del mensaje principal. Muy importante que las explicaciones sean más breves la segunda vez. Si yo hago una explicación más amplia, puedo aburrir al escucha o puedo perder su atención. Comparaciones o analogías. Junto con las aclaraciones y ampliaciones, estos son recursos que le permiten al que habla, es decir, al expositor, explicar mejor una idea y lograr que el oyente la fije y entienda correctamente. Recuerden que nosotros al comparar vemos las semejanzas, pero también las diferencias entre dos hechos, ideas, personas, fenómenos, procesos, etc. No es un recurso exclusivo del lenguaje oral y a veces funciona mejor en el lenguaje escrito. Tengo que pensar en que estas comparaciones que yo voy a hacer tienen que ser más sencillas para tratar de aclarar, porque muchas veces hacemos comparaciones muy complejas y lo único que hacen es distraer a la audiencia. Como no lo pueden procesar tan rápido como si lo tuvieran escrito y lo pudieran revisar una y otra vez, es muy común que muchas veces tengan problemas para captar toda la información. Por último, es importante mencionar que en una exposición hay que ser cuidadoso con esto, es decir, escoger una comparación sencilla que mi audiencia pueda entender fácilmente, porque si no, puede llegar a confundir en lugar de aclarar. Por último, te voy a pedir que hagas los apuntes correspondientes en tu cuaderno y me envíes una foto vía correo electrónico. Si es necesario que hagas estos apuntes, puedes hacerlos como resumen, como mapa mental, como cuadro sinóptico, como dibujo. Pero sí es muy importante que me escribas cuáles son los recursos prosódicos necesarios para hacer una buena exposición oral. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho y que tengas una bonita tarde.